hablando sobre el rol de los padres en la educación y la formación de los hijos. Al mirar el sistema educativo en nuestro país y en muchos países, lo malsano que diría yo se ha formado ese ambiente escolar donde la inseguridad, la violencia, el porte de armas, el uso de drogas, ya es un asunto casi que normal en las edades de los adolescentes particularmente. Y también cómo hay una agenda para que estos pequeños comiencen a entender la distorsión que el sistema tiene con respecto al matrimonio, a la familia, a la sexualidad. Y esto es entonces lo que conlleva que los padres hoy en día se hallen en un laberinto sin salida. ¿Por qué? Porque muchos no encuentran ni la forma más segura ni el lugar más efectivo para que sus hijos sean educados. Y es allí entonces donde necesitamos replantear qué es lo que vamos a hacer. Y quisiera en esta oportunidad compartir algunos tópicos generales sobre esta temática. Primer punto es que necesitamos entender la responsabilidad de educar y formar. Diga, educar y formar. Como diseño divino encontramos en las Escrituras, desde el comienzo, que la responsabilidad, el papel de educar y formar a los hijos, Dios se lo entrega, se lo asigna de una manera indelegable a que sean los padres a quien lo hagan. No es responsabilidad ni de las escuelas ni del Estado la educación de los hijos. Dios establece que es responsabilidad de los padres. ¿Cómo lo harán? Entonces ahí es donde está el reto que ellos asumen en la condición de ser padres. Ahora, cuando hablamos de educar y formar, no estamos pensando solo en ese elemento, yo diría, académico. No es cuestión solamente de transmitir conocimientos, sino de generar creencias y valores que de forma integral ese hijo desde la infancia esté entendiendo que no se le está llenando el cerebro de conocimiento, sino el corazón de vida y de valores. Es un asunto de mayor trascendencia. Ahora, si bien es cierto que la educación incluye parte de lo académico, donde ciencia, conocimiento, tecnología será parte de lo que se haga, no es lo más importante en que ha de definir el carácter y la calidad de vida que ese hijo tendrá, porque sabemos nosotros que son en esos principios, convicciones y creencias que llevará a que nuestros hijos se conviertan en el mañana en hombres y mujeres de bien, capaces de formar una familia que contenga los principios y la espiritualidad que Dios quiere. Que sean, como dice la Escritura, hombres enteramente preparados para toda buena obra, y que sean los agentes de transformación para llevar a nuestro mundo ese mensaje de paz, de esperanza y de justicia que el reino de Dios proclama. Entonces, en la edad y el contexto en que cada padre se encuentre, asume por el hecho de tener la responsabilidad de ser padre o madre, la educación de sus hijos. O sea, desde el momento en que usted se unió en matrimonio y pensó en una familia, ya Dios le pone, diría, otro traje que es ser padre, otro traje que es ser madre. Y eso es una cuestión que te tiene que hacer
pensar seriamente del porqué de la familia y de los hijos. Ya no es una cuestión de una opción educar a los hijos, formar a los hijos, no es una opción, es una obligación que asumes por el hecho de ser padre o de ser madre. Dios nunca ha delegado la misión de formar, de educar a los hijos a otras personas, sino específicamente a los padres. ¿Y por qué razón? Porque ellos son las personas que más influencia, credibilidad y confianza tendrán en la vida de sus hijos desde sus primeros años. Entonces, estamos hablando cómo es desde esos primeros años que se está improntando desde la casa aquellos principios y conocimientos que han de definir, escucha bien, el carácter de sus hijos. Y aquí es donde la educación no importa si el conocimiento llega. Por eso tenemos chicos con un gran conocimiento, pero un pésimo carácter. Rebeldes, malcriados, irrespetuosos, porque ellos les interesa más dar el conocimiento que la formación del carácter. Y realmente la esencia, la consistencia y el éxito de la vida estará en ¿qué? En que tengas mucho conocimiento o que tengas un carácter equilibrado y maduro. Aquí es donde entendemos que es en la familia y en la casa donde se aprende este sentido de autoridad, de responsabilidad, de confiabilidad. Porque es allí, en ese ámbito de la casa, que se establecen las relaciones que fundamentan el desarrollo, la educación de los hijos. La amistad, la fraternidad, el respeto, la confianza, la aceptación, todo eso surge de la casa. Y si los fundamentos de la educación y de la formación no se delinean dentro del ámbito de la casa y surgen justo del ejemplo y la dirección de los padres, no importa el conocimiento académico que los hijos logren luego, jamás ellos van a tener una forma integral de concebir la vida. Y por ende, la sociedad o cualquier institución humana irá en deterioro, de mal en peor. Lo triste es que la forma de pensar de la generación de hoy con respecto al matrimonio y a los hijos no es una cuestión de un valor primario y supremo, sino relativo. Es decir, el joven de hoy piensa, es más importante que nos juntemos, nos casemos, o a veces ni se casan, sino solamente conviven, y los dos construyamos nuestra felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? Cada uno logrando sus sueños, sus metas, sus anhelos. Y sus anhelos están definidos por lo que la sociedad considera que es éxito. Por lo tanto, formar y educar hijos será una cuestión que nos va a desviar, nos va a desenfocar, nos va a desgastar. Y allí es donde los padres, de hecho, ya renunciaron a lo que es su responsabilidad primaria con los hijos, que es la educación y la formación. Y lo triste es que muchos, entonces, ocupados en el logro de sus metas, en un mejor trabajo y algunos de forma religiosa en actividades de la iglesia, ahí se les enreda la vida y se ocupan en todo y no hacen de que la educación y la formación de los hijos sea una prioridad máxima. Esta es una manera de pensar de la posmodernidad. Por eso, ni siquiera hoy hay la intención de un desarrollo profesional, de un ejercicio de un talento productivo para la sociedad. ¿Saben cuál es la iniciativa de los jóvenes de hoy?
¿Para qué estudio? Me mato 10 años estudiando una carrera para ser un empleado ganando lo mínimo, o a veces, como sucede en muchos países, después de ser ingeniero o médico, tiene que estar como taxista. ¿Para qué eso? Yo más bien me hago un youtuber. Hago una tontería, creo, porque ellos ganan mucho más dinero. Y los jóvenes no piensan con un sentido de profesión, de realización y de productividad de la vida, porque la sociedad le ha vendido éxito, logro, fama, dinero, haciendo estupideces. Entonces es una vida estúpida. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender cómo la educación, la formación de los hijos, según Dios lo dice desde el comienzo, se da, escuche, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Sabe qué Dios le dijo como un principio de formación y desarrollo de la vida para los hijos? Si usted lo lee, permítame, se lo leo en Deuteronomio 11, 18. Dios le dijo a Israel cuando le dio sus direcciones de gobierno y desarrollo de vida nacional: por tanto, pondréis estas palabras mías en tu corazón y en vuestra alma. Debes pensarlas, sentirlas y creerlas, y la ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis, diga enseñar. Note que Dios delega y establece la responsabilidad. No dijo, mándelo a la escuela, llévaselo al rabino, reúnelo en la sinagoga. No, a ese pueblo de Israel le dijo desde el comienzo: ustedes son los que van a enseñar a sus hijos. ¿Cuándo? Cuando sean grandes y ellos tengan capacidad de entender. No, entenderán desde el comienzo. Lo harán hablando. Diga, hablando. Las palabras influyen, pero el ejemplo marca. Y le dijo, hablando cuando te sientes en tu casa. ¿En dónde? Cuando andes por el camino. Es un asunto de la vida diaria. No es una clase una vez al día. Es una educación y formación en la vida diaria. Cuando te acuestes, cuando te levantes, la escribirás en los postes de tu casa, en tu puerta, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra como los días de los cielos sobre la tierra. Aquí vemos que la intención de Dios fue clara y que a través de una educación genuina, verdadera, integral, es que podemos ayudar, formar a nuestros hijos a que ellos tengan una vida plena y trascendente, para que vuestros hijos tengan días pletóricos como son la abundancia de los cielos sobre la tierra. Y creo que esa es la mejor herencia que se le puede dar a los hijos. Por lo tanto, escuchen, el primer principio es que los padres de familia son los principales, diga principales, y primeros educadores de los hijos, tanto en materia de valores, de principios y de cualquier aspecto de la vida. Escuelas, maestros, tutores, yo diría es una herramienta secundaria, pero no es ni el factor esencial ni el ámbito principal en que ellos tienen que educarse. En otras palabras, las escuelas no educan, las escuelas transmiten un currículum, una malla académica de conocimientos, pero no les importa la educación. Es más, muchos maestros más bien están vendidos a una agenda de enajenación de nuestros hijos, no de educación de nuestros hijos. Entonces los padres, dígalo conmigo, son los primeros y principales educadores. Ellos les enseñarán, dijo Dios. Dios al padre y a la madre, por tener ese papel, lo dota, lo capacita. Está en su habilidad propia.
de ser un instructor, de ser un educador, de ser un formador y quien le enseñe a los hijos. Eso lo vemos al mirar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este principio sigue vigente desde el principio. Dios tuvo que capacitar a Adán y a Eva para enseñarles la fe a sus hijos, Caín, Abel, a Set, de qué era lo que significaba el asunto del sacrificio. Todos esos elementos lo aprendieron de la instrucción de la formación de sus hijos. Y sus padres les enseñaron las destrezas o de la ganadería o de la agricultura. Todas esas habilidades, capacidades para ser productivos en la vida fueron dadas por sus padres. Y así surge, si usted sigue leyendo la narrativa de Génesis, ve cómo estos patriarcas luego dice que enseñaron a sus hijos en asuntos, instrumentos de música, en agricultura, en ingeniería, porque construyeron ciudades. ¿Quién dio a esos hijos? ¿A qué escuela los mandaron a esos primeros hijos? A ninguna. ¿De dónde lo aprendieron? De la matriz de su casa, de la influencia de sus padres, por genética. Dios capacita y habilita a los padres en esa responsabilidad de que eduquen, de que enseñen destrezas, habilidades, conocimientos, para que ellos sean significativos en la vida. Ese es el cuadro de parte de Dios. Usted va a ver que los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, José fueron formados de esa manera. Uno de los ejemplos más significativos que tenemos son de Amram y Jocabed. ¿Sabe quiénes son? Tal vez no sabías, pero son los padres de Moisés. Diga Amram, Jocabed. Son los padres de Moisés los que le tomaron en esa oportunidad que Dios propicia a que le enseñaran la vida, la fe, la historia, el propósito, el sentido y significado, los que improntaron en el corazón de él aquellos elementos que le irían a llevar a tomar decisiones claras, donde es capaz de renunciar a los deleites del palacio para asumir la causa de su pueblo por un sentido de propósito para el que había nacido. El que le ayuda a descubrir a su hijo la dirección de su vida son sus padres. Ellos son los que pueden marcar el destino y prepararles para que lo enfrenten. Es por eso que ese mismo Moisés, luego cuando da la ley al pueblo, le declara en Deuteronomio 6 aquello que Dios quiso: que enseñen a sus hijos y lo hagan intencionalmente. No es una cuestión sentimental, diga, es intencional. Ahora bien, si vamos al Nuevo Testamento, hay dos casos ejemplares. El primero es de José y María. Si usted lee en Lucas 2, dice que después de los 8 días de que le llevaron al rito de la circuncisión, tenía 8 días de nacido. Dice que regresaron con sus padres a su casa en Nazaret, y que allí él estuvo bajo la tutela de sus padres, pero el relato dice, y el niño crecía en sabiduría, en conocimiento y en gracia. ¿Usted cree que eso lo recibió ahí porque que soy el Hijo de Dios? No. Esa instrucción de infante la delinearon en la mujer que guardaba en su corazón todas esas cosas y luego le fue afirmando a su hijo los elementos de la vida. Fue justamente en el ámbito de la casa a la cual Jesús aprendió el arte. La carpintería no era un asunto de martillo y serrucho, era un asunto de ingeniería, de inteligencia, y eso lo desarrolló en la casa de sus padres. Por eso es que le identifican como el hijo del carpintero. En la cultura hebrea, cuando se habla de alguien, de un ba, está hablando del hijo y define la profesión de sus padres que ellos han seguido, que han aprendido y potencializan.
Entonces, la formación que recibió el mismo Señor Jesús en su infancia no fue que directamente Dios la dio. Él usó un medio que se llama José y María. ¿O no? Propio de un niño, aprenderlo de su padre.